Bueno, muchas gracias por todos los que están ya conectados. Espero que todos tengan buen audio. Si no, me pueden poner un mensajito en el chat. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Leticia Beltrán, coordinadora de ventas y novedades agrícolas Grasas. Les recordamos la dinámica que tendrá esta conferencia. Mantendremos todos nuestros micrófonos apagados mientras el expositor esté hablando. Pueden ir anotando las preguntas en el chat y al momento de entrar en la sección de preguntas y respuestas las iremos respondiendo. Y por último, cuando alguien quiera participar en la sesión de preguntas y respuestas, puede levantar la manita en el icono de abajo. ¿Ok? El día de hoy tengo el gusto de presentarles al ingeniero y maestro Braulio Alberto Lemos, el cual cuenta con una experiencia y trayectoria bastante interesante, como su especialidad en protección fitosanitaria en cultivos hortofrutícolas por la Universidad de Almería, España. Capacitación en análisis de riesgo de plagas por la OIRSA. Colaboración en proyectos de identificación, biología y manejo de plagas y enfermedades en colaboración con CONACYT, Centro de Referencia de Control Biológico y CONAFRESA. Y cuenta con más de 10 años como profesor de agrobiología en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Él nos impartirá el tema de nutrición orgánica para una producción sustentable en el cultivo de aguacate. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro que sí. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Bien. Se ve bien, ¿verdad? ¿Sí la ven bien? ¿De forma correcta? Sí, claro que sí, La todo vemos bien. Muy bien, pues vamos a iniciar. Reitero a todos, muy buenas tardes. A la empresa DASA, pues un agradecimiento por su invitación, con los cuales ya tenemos algunos años colaborando, trabajando, desarrollando investigación, pues que es muy importante para dar certeza. Certeza a los productores, certeza a los distribuidores y hasta a los propios agentes de ventas, que lo que ustedes ofrecen al público, pues son productos de calidad. Con esto quiero empezar mencionándolo, ¿no? Que es muy importante siempre en una empresa que se apueste al desarrollo e investigación. Eso es lo que, eso siempre va a dar un sustento, una base científica para tener seguridad que lo que se va a utilizar no implica ningún riesgo, sino todo lo contrario, beneficios. Entonces les vengo a presentar esta breve charla que la titulé Nutrición orgánica para una producción sustentable en el cultivo del aguacate, porque precisamente este tipo de producción es el que se busca. Ya pasaron los años de explotación de los suelos, explotación de los cultivos. No solamente es eso, o se basa en eso la agricultura de hoy en día. Debemos buscar o tender a una sustentabilidad. Es innegable que cada año, cada vez más se requieren más alimentos con una mayor calidad y una mayor sanidad en todos los aspectos, no solamente fitosanitarios, que agronómicamente ahí ubicamos a la fitosanidad, sino también en términos de alimentos sanos para el consumo humano. La demanda cada vez es mayor, la exigencia, entonces debemos retomar estas herramientas y formulaciones que están elaboradas para satisfacer este mercado tan demandante, y la agricultura del presente y del futuro hacia allá va. No hay otra salida, tenemos que buscar la sustentabilidad. Si no, pues el auge agrícola, como ha ocurrido en muchas zonas del mundo, se da en pocos años y luego se acaba. Y de eso, de la agricultura, dependemos todo, porque de ahí obtenemos nuestros alimentos. Entonces es muy importante llegar a este nivel de agricultura, por lo cual
pues tengo a bien presentarles este tema. El suelo es algo que siempre se observa desde el punto de vista nutricional como aquel que aporta nutrientes. Allí están los nutrientes, las plantas tienen que tomarlo y pareciera que es una situación que ocurre siempre, pero no lo es todo. Definitivamente, en los años de experiencia, de investigación, de capacitación, hemos visto que el suelo debemos cambiar esa perspectiva, ese punto de vista. El suelo no solamente es un gran aportador de nutrientes, sirve de refugio para múltiples organismos, micro y macro, y no todos son perjudiciales, porque luego se asocia mucho en el suelo únicamente aquello que nos afecta en la agricultura, aquello que en las plantas nos causa pérdidas y daños, y dejamos a un lado o no los queremos ver aquellos organismos que cumplen un papel importante, ¿sí?, en el suelo y benefician la planta e incluso benefician el suelo mismo. Además que es un gran almacén de agua y de energía para los seres vivos, en este caso las plantas. Un suelo en buenas condiciones no va a tener ni exceso ni falta de este valioso líquido, pero a medida que los suelos se van degradando, empiezan a ocurrir varios factores que disminuyen todas las capacidades y bondades que el suelo debería brindar a nuestros cultivos. Eh, por ende, pues el suelo es parte o es base de la producción de aquellos alimentos que tanto desea la población, aquellos alimentos que tanto se demandan, llámese aguacate, que es el tema de hoy, un cultivo que año con año aumenta su demanda internacional, pero tenemos las berries, tenemos muchos cultivos que en los últimos años se han convertido en, en- en importantes para las economías de los estados y la economía de México. Hoy por hoy México yo creo que podemos considerarlo un país ya no solamente que vive del petróleo, que hace mucho sabemos que eso es una ilusión. Viven unos pocos del petróleo, no la población. Pero lo que sí beneficia a toda la población nacional, pues es la producción de alimentos, que como todo ha tenido buenas rachas, malas rachas, y en estos momentos considero que a pesar de la pandemia, México está en un momento importante de brindar alimentos a los países que lo demandan y alimentos no solamente en cantidad, sino en calidad. Entonces, el suelo se convierte en base de todo. Es un reciclador de nutrientes. El- los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes, parte de ellos se da en el suelo. Entonces, ¿cómo no nos debe importar el suelo o debemos considerarlo como parte importante en la producción? Hay que verlo con una amplitud. Es un secuestra carbono que también ocupan las plantas, este, amortigua contra diversos problemas, contra inundaciones, etcétera. Realmente el suelo, y yo creo que aquí faltan más beneficios, es algo tan importante como el cultivo en sí. Pero comentaba, tristemente, la agricultura tradicional nos ha enseñado o nos ha malformado a solamente ver la planta como tal, y la vemos de la superficie del suelo hacia arriba. No estamos acostumbrados o a preguntarnos qué pasa acá abajo, donde vemos aquí que están estas raíces y raicillas, ¿qué pasará allí? ¿Será suficiente con cultivar cualquier cultivo, cualquier planta, fertilizar y todo? En antaño esa era la idea. Yo como agrónomo, hace algunas décadas, todavía compartíamos esa visión en las universidades o en las instituciones. Tú eres agrónomo para producir mucho. Luego llegó otra idea, ¿no?
era producir en cantidad y producir en calidad, si era un fruto bonito, de buen tamaño, pero estamos ya, reitero, viviendo momentos que la calidad va más allá de lo estético. Se busca calidad en el aspecto de la salud, de cultivos sanos, mejor dicho, cultivos que la población busca, ¿sí? Para no solamente nutrirse, sino no enfermarse, no contraer problemáticas que a lo mejor muchos hemos escuchado, que cada vez hay más enfermedades y uno de los factores, entre muchos que puede haber, es la calidad de alimento que consumimos, alimentos con excesos de residuos tóxicos, de químicos sintéticos que abundan todavía en el mundo. Entonces, la idea es, y lo estamos viviendo, retomar a las alternativas con las cuales empezó la agricultura. Esa es la idea. Y optimizarlo, porque también hay que decirlo. Si se dejaron de usar en su momento es porque no había mucha tecnología, faltaba tecnología para, para exprimir o sacar el máximo beneficio de estas técnicas y se dio un cambio drástico. Pero hoy en día, 2021, sabemos que empresas como DASA trabajan fuertemente en desarrollar productos con calidad, ¿sí? Con un sustento y una validez científica que van a ayudarnos a optimizar y a encontrar estos beneficios que todo mundo busca. Entonces, el reto de la agricultura, inclusive es una cita de la Secretaría de Agricultura de nuestro país, pues es esto, que la agricultura sea sustentable, lo que he venido diciendo, sea productiva e inclusiva, que todos accedamos a ella, ¿sí? Sin distinción. Entonces, les digo, hay que entender que la agricultura sustentable, su objetivo se basa en un sistema de producción eh, productivo, valga la redundancia, y rentable, ¿sí? Que genere dividendos, genere ganancias, porque se pensó hasta hace algunas décadas que esto solo se lograba con aquella agricultura a base eh, de sustancias sintéticas, pero la historia nos enseñó que no era cierto. Entonces, por eso debemos volver a ello. Por eso estamos pugnando y digo, y afortunadamente hay empresas como DASA que nos están eh, satisfaciendo el mercado con este tipo de insumos que brindan esto. Entonces, porque la producción de alimentos no es pasajero. ¿Sí? Aquí supongo debe haber agrónomos o interesados de diferentes edades. La agricultura es para siempre, es para toda la vida, es para el presente. Les he hablado cosas del pasado, pero es para el presente y es para el futuro. Eso es lo que mantiene la vida en este planeta. Entonces, debido a esto que estamos comentando, el suelo, recalco, se convierte en la piedra angular de la producción de cultivos. Muchas veces se habla de altas producciones, pero ¿a qué costo? A costo de esterilizarlos, de hacer dependientes los cultivos de fertilizantes, a costo de dañar los microorganismos benéficos, a costo de agotar los suelos mismos. En eso han pasado muchos años. Entonces, el suelo, recalco, debemos verlo ya con otros ojos. Y no solamente verlo, sino actuar e impulsar las tecnologías que nos brinda la agricultura sustentable, que podemos destacar o hablar en general de una nutrición vegetal orgánica que se puede, claro que se puede. Claro que se puede. Les comentaba, muchos años se nos hizo pensar
que la nutrición orgánica ocasionaba problemas. Es más, lo sigo escuchando con tristeza, que disminuye producciones, que bajan las calidades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, en mi experiencia de investigación, de convivir con productores, de evaluar con ellos diferentes insumos, hemos visto que no es cierto, que mientras tengamos el conocimiento de estas herramientas, se puede competir, ¿sí?, con las tradicionales, con las que muchas industrias nos metieron en la cabeza que eran las únicas y las más importantes y lo demás no servía. Y recalco, lo estamos viviendo y las futuras generaciones de agrónomos para allá están yendo. Cada vez más el consumidor nos demanda esto, producción limpia, sin el uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos. Claro que también no podemos decir que podemos omitirlos en su totalidad. En algún momento se van a ocupar. Yo también lo he vivido con productores que en algún momento se pueden ocupar y pues hay que usarlos, para eso están, pero en la medida que no hagamos dependiente a los cultivos de ellos, vamos a cumplir esta meta de estos alimentos sanos que tanto buscamos o buscan los compradores. Pero aquí también hay que romper paradigmas y también entender y decir, ¿por qué se está cambiando? Al menos aquí en nuestro país, porque el mexicano lo pide o el extranjero lo pide. Creo que la realidad, y todavía nos falta aprender mucho y entender bastante, es que todo esto que hemos visto un cambio a nivel nacional, se da porque el extranjero lo pide, los europeos, los asiáticos, pero el mexicano, ¿qué pide? No nos estamos preocupando por nuestra gente. Pensamos entrarle a esto solamente cuando un externo nos lo exige. Pero ¿qué pasa cuando nuestra población, ¿sí?, que es la que debe consumir alimentos sanos, nosotros como agrónomos no les ofertamos lo mismo que al extranjero? Pues es cuando vemos que nuestra población sigue y continúa, y les digo, este es un factor, no es el único, con problemas de enfermedades crónicas. Y les digo, como eso hay mucha investigación, ustedes pueden buscar en internet y no es alarmismo, no es amarillismo, es una realidad, perdón. Hay artículos científicos que han demostrado los peligros de este tipo de herramientas, mas sin embargo recalco nuevamente, no quiero decir que nunca los ocupemos, a lo mejor en algún momento sí, pero debemos usarlos solamente cuando es necesario. Eh, la productividad también hemos aprendido que depende de la fertilidad del suelo, pero aplicar fertilizantes no es brindar fertilidad al suelo, ¿sí? La fertilidad se da por múltiples factores. Es una combinación de características, de propiedades físicas y químicas que tienen los suelos de origen o que se han ido modificando, pero sobre todo también entender que las características biológicas desempeñan un papel importantísimo. Y aquí es donde entra la microbiología del suelo. ¿Qué tan importante es hoy en día? Yo les digo a algunos de mis clientes que tengo, que no nomás hagan o realicen análisis de suelos de fertilidad que les llama físicos y químicos, sino que vayan más allá. Yo sé que es una inversión, les digo, todo es una inversión, pero que a la larga esa inversión se justifica y se paga muy bien, se devuelve. El que conozcamos microbiológicamente cómo está nuestro suelo donde tenemos nuestros cultivos, porque estos microorganismos van a ayudarnos incluso a moldear y a favorecer esta fertilidad, pero creo que va lento. Cada vez lo veo un poco más lento, pero ojalá que con esta breve charla, también ustedes, si aquí hay técnicos,
cuando eh, manden a hacer un análisis de suelo, lo sugieran, no solamente se vayan por lo tradicional. Quiero saber la física y química del suelo. ¿Qué pasa con la biología? Eso vamos a hablar ahorita brevemente, aunque sea, que es muy importante, que es beneficioso conocer qué hay y qué no hay de microorganismos, qué tengo y qué no tengo. Además, el uso de abonos orgánicos, de estiércoles, de múltiples animales, pues también ayuda para que esta fertilidad se mantenga, ¿sí? Que el hecho de que no los usemos a la larga o en mediano plazo siempre ha sido contraproducente. La historia nos ha enseñado, les digo, perdón que retomo mucho la historia, pero es que debo comentarles lo que ya se sabe y que si no sabían, pues estén enterados. La historia nos ha enseñado en la agricultura que cuando dependimos únicamente de fertilizantes sintéticos, la fertilidad iba hacia abajo y entonces la planta no hallaba un suelo fértil. ¿Qué necesitaba? Pues que nosotros, que el productor constantemente esté aplicando fertilizantes porque en el suelo no se encuentran ya disponibles. Hemos alterado muchos de estos fertilizantes, están asociados con sales y eso ha dañado la física y química del suelo también. Entonces, y la microbiología. Entonces, este uso de herramientas en la nutrición vegetal orgánica, pues va a ser importante que todos la tengan en cuenta, que todos la consideremos y tengamos la idea clara de qué es, de cómo sirve. Por ejemplo, hoy en día, parte de esta nutrición y en algunos casos de la bioestimulación, que hablaremos un poquito más adelante, también contempla el uso, por ejemplo, de materiales a bases de algas marinas, que no son más que plantas, ¿sí? No son seres más que seres vivos que aportan y constituyen fuentes ricas de algunos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, que son los elementos primordiales, y algunos otros microelementos o elementos secundarios. Además, aportan proteínas que son la base de los aminoácidos. Entonces, hoy en día tenemos ya muchas herramientas. eh, ya no podemos depender de lo mismo. ¿Sí? Debemos conocer en amplitud todo eso que nos ofertan hoy en día, cómo funciona, qué aporta, qué no aporta y si realmente le va a brindar el beneficio que busco a mis plantas. Entonces, el uso de algas marinas también desde hace algunos años ha complementado a esta nutrición orgánica, incluso a la bioestimulación porque al entrar en contacto con el suelo y se siguen descomponiendo, son moléculas orgánicas, las cuales la planta los puede tomar y asimilar con una mayor facilidad. Y lo importante, no estamos contaminando ni alterando las propiedades que ya mencionamos, físicas, químicas, ni biológicas, sino todo lo contrario, estamos ayudando y aportando sustancias que van a incidir en esta famosa fertilidad que todo mundo buscamos o queremos contar con un suelo fértil. Eh, Además, estas plantas, perdón, estas algas, perdón, les decía, actúan o también tienen efectos bioestimulantes que ayudan a formación algunas veces de hormonas que ayudan a un mejor crecimiento radicular, que eso es muy importante. Mientras la planta no tenga un buen sistema de raíces, así tenga al pie nutrientes, no los va a poder asimilar. Entonces debemos no solamente pensar
en que la fertilidad debe ser para un beneficio de las plantas. La fertilidad es un beneficio para el suelo mismo. El suelo mismo se ve favorecido cuando no excedemos con sustancias sintéticas. El suelo mismo va a agradecer eso y va a reflejar ese agradecimiento con unas plantas, con unos cultivos de mayor calidad. Y no tenemos por qué espantarnos o pensar que esto va en contra de la nutrición y que al contrario la planta va a tener problemas. Se tienen problemas cuando no se hacen las cosas adecuadamente o se hacen sin desconocimiento. Mencionaba ahorita la microbiología del suelo o la biología del suelo. ¿Sí? Eh, lamentablemente esta charla o los tiempos que tenemos pues no dan para desenvolver cada uno de estos aspectos, mas sin embargo los estoy hablando de manera general, puntual, para que quede claro el papel que desempeñan en el suelo estas características, estas propiedades. En el caso de los microorganismos, eh, desde hace mucho esta tecnología ya está, no es nueva. Yo creo que hoy en la agricultura muy pocas cosas son nuevas. Cambian las formas o los tipos de formulación, hacen las formulaciones más estables, con mejores características, mejores vidas de anaquel. En el caso de microorganismo, pues se buscan mejores cepas que tengan una mejor adaptabilidad, etcétera. Pero la microbiología del suelo, comentaba previamente, es algo que muchas veces únicamente lo asociábamos con el beneficio de estos organismos en el control de plagas y enfermedades. Empezó en los 70s, por ahí la moda de los bacillus, de las bauberias, etcétera. Al pasar las décadas, vinieron los tricodermas y otros microorganismos, pero todo se enfocó, o mucha investigación se enfocó al manejo de plagas y enfermedades. Y favorablemente para todos nosotros, todo esto también dio un vuelco a la investigación y se empezó a conocer que no solo tenía un efecto eh, para la protección fitosanitaria. Hoy en día debemos saber que hongos, bacterias, actinomicetes que viven allí en el suelo favorecen y ayudan en la nutrición de las plantas, no aportando nutrientes, sino por una parte, al beneficiar la sanidad de la raíz, pues la raíz está sana, está fuerte, bien desarrollada y puede alcanzar, puede tomar mejor los nutrientes del suelo que le brindamos. Además, algunos de o muchos de estos microorganismos también actúan como bioestimulantes, generan o ayudan en la generación de fitohormonas, lo cual también repercuten en ese mejor desarrollo radicular. Y una planta que está en su óptimo, recalco, no tiene problema en la absorción de nutrientes. Incluso algunos microorganismos, como las micorrizas, se asocian de tal manera que forman estructuras, ¿sí? Que hacen una función como si fueran raíces secundarias, ayudan a asimilar nutrientes. Entonces, la microbiología del suelo juega un papel indispensable. Fijan carbono, además, fijan y hacen más eficiente la absorción de nutrientes e incluso modifican, ¿sí? En la humedad, ayudan a modificar o a favorecer características del suelo que luego repercuten en que haya buenas condiciones de humedad, de temperatura, de materia orgánica. Entonces los microorganismos son también base de estos suelos. Por eso reitero que los exhorto cuando quieran hacer un análisis de fertilidad, no se olviden de solicitar un análisis microbiológico y se van a dar cuenta que tienen. ¿Qué pasa si no hay microorganismos? Pues primero,
hay que entrar en alarma, perdón, en alerta, pero tampoco en pánico, ¿sí? Hay que aportarlos nuevamente, hay que devolverle esa vida al suelo, pero no lo van a saber mientras no tengan un estudio que les demuestre que no hay. Les puede ayudar a saber además si tienen patógenos. Si tienen patógenos en el suelo, créanme que a la larga va a ser más fácil que ayuden a la sanidad radicular incorporando microorganismos que aplicando fungicidas. Esas experiencias las hemos vivido ya algunos años con productores no solamente de México, sino del extranjero, como la microbiología ayuda a dar esos cambios drásticos de dependencia, incluso de plaguicidas. Recientemente con un cliente que tengo en Guatemala, que el año pasado me contactó, fresero él, en su zona en Guatemala, a punto de desaparecer la fresa, hicimos o hizo unas visitas, capacitación en microbiología del suelo y hoy en día, y de hecho hace rato me mandó fotografías, plantas sanas. Entonces, pero les digo, no es que yo me invente algo, descubrí algo nuevo, no, no lo descubrí. Simplemente es hacer eficiente aquello que nos puede ayudar y que solo puede competir con esos problemas fitosanitarios porque son habitantes del mismo suelo. Digo, y aparte las situaciones o los beneficios de fertilización, de nutrición, perdón, que nos ayudan. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eh, y ya mencioné, cuando excedemos aplicaciones de fertilizantes y de plaguicidas, toda esta serie de microorganismos, hongos, bacterias, actinomicetes, micorrizas, mueren. Son las primeras que mueren. Al último, y no todas, han de ir disminuyendo la cantidad de inóculo de fitopatógenos. Tienen formas de resistir, de veras, que se sorprende uno cuando se mete de lleno a esos temas. Y lamentablemente estos microorganismos no los tienen. Así evolucionaron y no han cambiado, ¿sí? Por eso cada ser vivo cumple una función específica. Entonces, la microbiología cumple un papel muy importante y debemos considerarlo. Para esto, esta breve introducción y panorama que realicé, eh, yo estoy satisfecho con tener prácticamente 3 años aproximadamente trabajando con la empresa DASA e ir conociendo su línea, sus productos y saber que esto que les acabo de platicar, algas, nutrientes a base de estiércoles, ¿sí? Compostas, microorganismos, pues DASA nos lo brinda, DASA nos lo ofrece, nos lo pone aquí en bandeja de plata para que los usemos y demos este cambio que les acabo de mencionar sin ningún temor. No debemos de tener temor a estas tecnologías. Debemos simplemente conocer cuáles son cuál es su potencial, comprenderlo y realizar las cosas de forma adecuada. Entonces, DASA pues tiene múltiples insumos que han venido a enriquecer su familia de productos. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en la investigación, precisamente para dar certezas y no solamente brindar una charla y saber que todo es bueno y aplíquenlo como mejor lo entiendan. No, hay que compartir las experiencias y decirles qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho para optimizar el uso de estos productos. DASA, en cuestión de nutrición orgánica, pues tiene los productos Nutripel, Compost Plus, Calan,
y recientemente Vida, que conforman una familia de productos muy importantes porque aportan lo que acabamos de mencionar y repito, compostas enriquecidas con algas marinas, con microorganismos como tricoderma, como algunos otros hongos y algunas otras bacterias que ayudan a fijar y asimilar nutrientes y aparte ayudan en la fitosanidad. Entonces, eso es parte de lo que los venimos a presentar en esta charla de hoy, nuestras experiencias. ¿Sí? Que hemos realizado con la empresa, que eso es muy importante, como puse ahí, pues aquí hay máxima nutrición y bioestimulación radicular. Y me atrevo a poner esto por lo que acabamos de comentar en esa breve introducción, un panorama muy grande. No me metí de lleno a cada tema. Créanme que cada tema pues requiere un curso amplio en horas, en tiempo, pero al menos de forma general les doy un panorama y una perspectiva, que esta es una de las formas más sanas de nutrir una planta y buscar esta famosa bioestimulación radicular que hoy en día escucho constantemente, sin fin de cursos de bioestimulación, pero bioestimulación no es más que aportar eh, sustancias orgánicas, microorganismos, para que la raíz pueda crecer adecuadamente. Eso es. Ya luego en el mercado, pues hay charlas de todo tipo, pláticas, cursos, pero a final de cuentas eso es estimulación radicular, que la planta esté en las mejores condiciones mediante aportación, ¿sí?, de sustancias orgánicas y microorganismos. Así de simple, que como dicen por ahí, que no nos luego nos envuelvan con otros conceptos. Eso es. Y DASA no lo da. Entonces, estos productos que acabo de mencionar, que ahorita voy a mostrar algunos trabajos que hemos hecho, precisamente nos ayudan en las características que ya comentamos, ¿sí? Nos ayudan a una mejora física del suelo, aquellos suelos degradados, aquellos suelos ya con problemas de asimilación de nutrientes, ¿sí? Problemas físicos, pues estos insumos nos van a ayudar, van a estar mejorando. Es una mejora no a corto plazo, sino a largo plazo. Mientras estas herramientas las incorporemos, el beneficio no va a ser ni de 1 ni de 2 años, va a ser para toda la vida porque le vamos a devolver al suelo sus mejores características que por alguna razón tal vez han perdido. Igual vamos a hacer más eficientes estas características químicas, ¿sí? Vamos a hacer que los suelos no tengan problemas de altos o bajos pHs que luego nos afecten el desarrollo de cultivos. Y lo más importante, le vamos a dar o a brindar, ¿sí?, las mejores características a la microbiología del suelo. Entonces, el factor biológico siempre va a estar apoyado por este tipo de herramientas. Entonces, todo esto, ¿sí?, todos estos factores van a estar en su máximo potencial siempre, no momentáneo, como comenté en la introducción. Momentáneo siempre han sido las estrategias tradicionales, nos guste o no. Así ha sido. Y les digo, no me lo inventé yo no me lo descubrí. La historia nos lo ha enseñado y nos ha obligado y nos está obligando ahorita a que regresemos a esto. Pero claro, hay que buscar, aquí quiero ser muy enfático, aquellas formulaciones que estén hechos con calidad, porque también es cierto que en el mercado nacional hay múltiples formulaciones, pero de muy dudosa reputación, de una calidad que deja mucho que desear. Y eso también ha afectado este mercado. El que haya productos muy económicos, porque ese es el gancho. Yo te ofrezco lo mismo de la competencia, pero muy barato, tiene lo mismo, pero está mal formulado.
Ahí está la clave. Pudiera tener aparentemente lo mismo, pero no está formulado con una tecnología adecuada, con instalaciones adecuadas. Entonces, eso solamente en el mercado nacional, crean lo que pocas empresas lo tienen, ¿sí? Que el que yo compro, yo recomiende algo y me asegura o me asegure que va a ser un producto de calidad y que se le compro 1 kilo y le compro 10 toneladas, exactamente estoy aplicando con la misma calidad de ese insumo. Les decía que con DASA tenemos ya algunos años trabajando, valorando, visualizando el efecto o la aplicación, mejor dicho, de sus insumos y nos hemos llevado, pues, yo creo que no son sorpresas, simplemente es corroborar que son productos de calidad y que eso que les platiqué, pues que es teoría en la introducción, pues sí es realidad, que no es una mentira como a veces se nos hace pensar y que pensamos que la teoría está muy lejos de la realidad o lo práctico. No, no es cierto, todo va de la mano. Entonces, simplemente hemos comprobado precisamente que los insumos de DASA, pues nos brindan certeza. Entonces, durante 2 años hicimos aplicaciones de algunos de estos productos, no todos, porque algunos son relativamente nuevos, pero ya empezamos otra nueva evaluación en otro huerto de aguacate con otro productor que está colaborando, al cual pues yo agradezco siempre a los productores que nos prestan sus cultivos, que no es fácil, ¿no? Todo mundo quiere evidencia, pero cuando se trata de prestar, todo mundo da la media vuelta. Dicen, la mía no. ¿Por qué no experimenta con el vecino? Pero les digo, afortunadamente siempre encontramos productores con ganas de probar otras herramientas, otras tecnologías. Entonces, durante 2 años sometimos un huerto a aplicaciones de Nutripel y Calan. Aquí presento las dosis, lo competimos con su fertilización convencional que el productor venía realizando. Hicimos un experimento científico como debe de ser, para que no quede nada al yo nomás vi. Lo importante es ver y lo importante es medir. Eso es lo importante. Luego la vista es engañosa, ¿sí? Entonces, 2 años hemos estado trabajando previamente con DASA, con Nutripel y Calan, y empezamos primero por plantearnos cómo manejamos la aplicación de estos nutrientes orgánicos, de este fertilizante orgánico, estos microorganismos. Y obviamente debemos siempre de basarnos también en investigación científica, que aunque no lo generemos nosotros, algunos otros muy buenos investigadores la han generado y hemos aprendido de muchos colegas. Y, por ejemplo, en esta gráfica que es del doctor Samuel Salazar y algunos colaboradores de él, incluso personas de mi institución, pues él hizo un ensayo también en ciertos años, que culminó en el 2015, para ver cómo era esta producción y crecimiento radicular, para en un momento dado quitarnos la creencia de pensar que solamente las raíces se desarrollan cuando llueve o en presencia del agua, que solamente en temporal vamos a encontrar el mejor crecimiento radicular. Entonces aquí el doctor Samuel Salazar hizo ensayos en muchas zonas aquí de Michoacán, porque estos son resultados de Michoacán, de varias zonas, de varios huertos, en diferentes localidades, con diferentes condiciones de clima, de suelo, independientemente de la altitud, porque también luego yo escucho mucho eso, la altitud no es un factor, los factores son suelos y climas. Entonces, en este estudio, él demostró que en aguacate, por ejemplo, en 4 climas, eh, entre febrero y marzo había un pico en la producción de raíces por parte de los árboles de aguacate. Y curiosamente este pico se presentó en huertos de temporal sin riego, ¿sí? Superó a los de huertos con riego. Y había otro pico precisamente
en el tiempo de lluvias, ¿sí? Mas, sin embargo, se ve habiendo generación de producción de raíces, jamás llegó a cero. Entonces, eso quiere decir que el aguacate todo el año está produciendo raíces, ¿sí? Independientemente de la lluvia o no, aunque sí influye, como vimos, eh, en alguna parte, sobre todo aquí, que es en el tiempo de lluvias, en el temporal, pero más sin embargo, fíjense, en momentos donde aparentemente son secas, sigue habiendo una intensidad, un porcentaje importante de crecimiento radicular. Entonces, en base a esto, pues decidimos hacer las aplicaciones en este momento y en este, basándonos en ello. Y claro, les repito, es un experimento, son ensayos. ¿Pudiera haber variaciones? Claro que sí. Yo aquellos que les guste la investigación práctica, pues lo pueden ir variando. Nosotros aplicamos en estos dos momentos en base a este sustento científico, que no es empírico, ¿eh? Porque luego a veces tenemos muchos conocimientos empíricos, pero y son buenos, claro que son buenos, pero también debemos, sobre todo cuando experimentamos, tener un respaldo, por qué apliqué y cuándo, y por qué dejé en esas fechas. Entonces, en base a esto, aplicamos los tratamientos anteriores. Y precisamente en estos 2 años nos percatamos de varias cosas. En el primer año, que estos no son del primer año, son datos del segundo año, en el primer año no vimos diferencias significativas prácticamente en ninguna de las variables evaluadas. Esto es un proceso, pero tampoco ocurrió lo que muchos tenemos temor o muchos tienen temor. Si doy el cambio drástico a nutrición orgánica, pues la producción se me viene abajo. Yo creo que ahí depende, bueno, no creo, depende realmente de la calidad de los materiales, eso siempre va a ser, eso es un hecho, ¿sí? Siempre va a depender de las calidades de los materiales, no podemos generalizar, ¿sí? Entonces, en el segundo año, nos dimos cuenta que los tratamientos, estos son promedios estadísticos, yo no les puse las letras para no, para mayor facilidad de explicación, pero hubo diferencias altamente significativas, nos dimos cuenta que en el segundo año de aplicaciones de estos fertilizantes y estos microorganismos, ahora sí ya se veía un efecto diferente al primer año. Ya se veía una superioridad a lo que venía haciendo el productor comúnmente. Ya vimos un mayor gramaje en los frutos. Entonces, esto nos da la pauta precisamente a entender que no debemos tener temor, más bien debemos tener poder de elección de buscar aquellos insumos de calidad. Lo reitero, yo en lo personal me dedico a evaluar múltiples productos con múltiples empresas y he encontrado de todo, algunos de mejor calidad, unos de calidad más baja y obviamente uno recomienda los de mejor, ¿sí? Cuando no tenemos resultados positivos, pues ni las empresas quieren que los divulguemos, obviamente, ¿no? Es claro, pero precisamente por eso es la investigación, para lo bueno que se encontró, divulgarlo. Entonces ya vimos en el segundo año, pues un mayor gramaje, una mayor calidad, color, incluso sanidad del fruto. Porque si recordarán, cuando al principio mencionamos esa mejor nutrición que tenga la planta o cualquier tipo de cultivo, los va a manejar, los va a manifestar no solamente en términos de productividad, sino en términos de calidad y de sanidad. Entonces, es algo que debemos también valorar. Yo sé que a todos, pues, nos gusta, o al productor, tamaño de gramaje mayor, lo más que se pueda, de mayor tamaño, por ende, también, y también observamos lo mismo. Les digo, son pruebas que hicimos en campo, no lo hicimos en 2 árboles. Prácticamente elegimos una hectárea que nos hizo el productor de prestarnos, ¿sí? Para atacar estos datos, no lo hicimos en 1 o 2 árboles,
como se puede luego malinterpretar, ¿no? Ah, pues lo hizo en 2 árboles. No, 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 lo hicimos en un huerto comercial de exportación, ¿sí? No nombre el productor para no comprometerlo. Lo invité, espero que esté aquí y le agradezco bastante. No sé si está aquí, pero les digo, esto es algo importante que empezamos a percatarnos precisamente que la calidad del fruto pues fue cada vez mejor. Y estoy seguro que si este ensayo lo llevamos a 3, 4, 5 años, se tiene que mantener porque al suelo no lo estamos explotando, lo estamos ayudando, lo estamos manteniendo en sus niveles óptimos, lo que no pasa con otras herramientas donde hacemos una labor de exprimir los suelos. En producción, pues también, les digo, en el primer año no tuvimos muchas diferencias. A partir del segundo, que nomás hicimos 2 años, es difícil luego hacer ensayos a muchos años, no es fácil. Pero el productor quedó muy conforme, el productor empezó a ver esta gran aporte en cuanto a números de frutos y obviamente a mayor número de frutos vimos mayores tamaños, peso, mejores calibres, pues por ende, pues mejor ganancia económica. ¿Sí? El productor, les comento, en su momento desconfiaba mucho, pues es que yo siempre he usado mis fórmulas, me las preparan y qué va a pasar y qué tal si se me viene. Bueno, créanme que se dice fácil hacer un experimento de eso, pero uno sabe el riesgo al que se mete, ¿no? El decir, ¿qué pasa si no le doy resultados al productor? Pues es dinero que yo le doy a perder, pero lo hicimos porque tenemos años trabajando con este tipo de herramientas y obviamente hemos encontrado en empresas como DASA pues formulaciones de calidad que les comento. Incluso en contenidos de materia seca siempre vimos que siempre se veía favorecido, ¿sí? Los diversos porcentajes en estos momentos, estos son promedios, recalco, ¿sí? Cuando utilizamos este tipo de nutrientes y microorganismos, porque es una combinación. Nutripel es un peletizado, ¿sí? Orgánico, ¿sí? De ave, eh, y Calan son microorganismos benéficos que ayudan a la asimilación y en la sanidad del suelo contra microorganismos fitopatógenos. Entonces, todo esto, el suelo, como les mencionaba, muy teórico, pero esa es la realidad, el suelo lo empieza a agradecer, beneficiando precisamente a las plantas. Inclusive sustentamos o empezamos a ver las dinámicas de fertilidad. Se mandó a hacer análisis a laboratorios para hacer comparativos de estos, ¿no? Hicimos comparativos de las 3 zonas en ese huerto donde establecimos los testigos, el tratamiento BLC, y siempre nos percatamos que no decaían, que es el temor que les he mencionado. Mucha gente piensa que se va a caer o vamos a ir para atrás con la fertilidad cuando cambiamos. No, no tiene por qué ser así. Les digo, mientras usemos productos de calidad, no tiene por qué serlo. Si usamos productos obviamente malos, el resultado va a ser malo. Así de simple. Yo hago muchos ensayos, les digo, y me he topado con productos malos y pues eso no nos recomienda uno, así de simple, porque sabemos que no dan el ancho. Entonces aquí nos percatamos que del testigo regional del productor, de sus fertilizantes, incluso él también aporta estiércoles. Miren, en ningún momento estos tratamientos demeritaron la fertilidad, ¿sí? La fertilidad del suelo, sino algunos al contrario aumentaron, ¿sí? Entonces, esto nos debe dar certeza. Les digo, y esto, pues lo hizo un laboratorio, no lo hicimos nosotros. Entonces, eso nos da herramientas, pues, para asegurar lo que les mostramos, inclusive foliarmente. Nos dimos cuenta
precisamente los contenidos nutrimentales en las hojas. Y lo mismo, miren, no demerita nada el manejo convencional al manejo de las herramientas de DASA. En nada cayeron los niveles nutrimentales. Entonces digo, todo esto nos da certeza, pues, a entender por qué obtenemos estos resultados, pues porque el suelo está respondiendo así de fácil. La planta no es la única que responde. El suelo también está respondiendo y está brindando lo que la planta necesita, le está ayudando. Y en la microbiología también nos dimos cuenta, pues que crecían los niveles de microorganismos con Nutripellet y sobre todo Calan, que es el que contiene también estos microorganismos. Y eran ligeramente superiores o superiores al testigo regional, que también aportaba, claro, porque les repito, el productor también usa, como muchos, no solamente fertilizantes químicos, sino también compostas. Pero allí, como siempre les he dicho a los productores, bueno, son compostas muy buenas, pero hay que saber qué traen. Pero luego se entiende que va a ser difícil que estén haciendo análisis microbiológicos de cada composta que adquieren. Sí, cuando no es formulada, claro. Hicimos también ensayos en plántula, ¿sí? ¿Sí? En plántula, porque definitivamente hay variables que es difícil verlos en un cultivo comercial. No podemos ir a sacar un árbol de 12, 13 años y ver sus raíces, no. Tenemos que hacerlo en plantas pequeñas y de nueva cuenta nos percatamos esta mejora respecto al testigo regional. Aplicamos lo mismo que hace el productor en un huerto, simulamos las mismas dosis, cantidades y también las dosis de Nutripel y Calan, perdón. ¿Sí? Entonces nos percatamos que había un mejor desarrollo radicular, un mejor crecimiento, recalco. El suelo favorece a mejores características radiculares. Es lo que se llama bioestimulación y también lo comprobamos con el peso radicular, que debía ir a la mano. Un mejor desarrollo radicular, pues era fácil esperar el mismo resultado, un mayor gramaje de las raíces, porque había mejor desarrollo. Esto pues lo hicimos pues en una estufa, en un horno, algunos días, para secar las raíces y comparar este peso, perdón. Entonces, como vemos, finalmente las raíces son las que se benefician, pero lo reflejan en la calidad y en la producción. Y por eso recalco, ¿no? Estos resultados los obtuvimos ya más contundentes en el segundo año. Ya no puse los de primer año, no porque fueran malos, sino para que no poner tantos datos. En el primer año, estadísticamente no hubo diferencias, que eso pues ya es algo formidable, ¿sí? Es algo interesante que no hayamos visto que el manejo convencional superó a estos tratamientos, sino todo lo contrario, ahí estuvieron al tú por tú. Pero a partir del segundo año ya vimos esa sustentabilidad que mencioné al principio. Esto es sustentable, que con las herramientas orgánicas, en este caso sanas, la producción y las calidades no se vengan abajo, sino se sigan manteniendo. Eso es lo importante. Entonces vimos que ciertas dosificaciones habían sido las mejores de estos tratamientos en la mayor carga microbiana del suelo, que también cuando usamos Nutripel y Calan, como vieron en los cuadros, aunque fue de manera relativamente rápida, pues hubo hasta mayor cantidad de nutrientes disponibles y foliarmente inclusive se observaba pues una mayor asimilación. Y como dice aquí, puede suplir incluso la fertilización química sin disminuir la producción y calidad del fruto, que eso es lo importante. O también hago la aclaración,
pueden combinarla, pero ojo, otra vez el combinar es como cuando se hacen aspersiones, por ejemplo, de hongos entomopatógenos y luego se aplica un fungicida químico, o ya como que no, o se liberan insectos benéficos y se aplica un insecticida. Bueno, dice uno, ¿combino o no combino? Lo ideal es que no, pero aún así, les digo, se puede hacer y ustedes paulatinamente pueden hacer ese cambio, pueden dar ese giro precisamente a lo que tradicionalmente vienen haciendo, ¿sí? Y como recalco, aquí lo importante es que se pierda ese temor o esos mitos que luego se tienen, es que todo lo orgánico atrás echa las producciones, claro, cuando no se aplican bien, recalco, o no se tienen productos de calidad, ¿sí? Hay muchos productos hechizos de mala calidad y eso yo no nomás en fertilizantes o en microorganismos que van al suelo, sino hasta en insecticidas vegetales, bauverias, tricodermas o lo que aplica foliarmente, también lo he visto. Lo malo es malo, pero no es el microorganismo, es que no estaba la mejor cepa, los mejores microorganismos, la mejor formulación, pues por eso no podía esperar más. Y aquellos que aparentemente eran más caros, pero que yo sabía o uno conoce las empresas que cuestan sí un poquito más de dinero, productos de calidad que sí funcionan. Entonces, no generalicemos y digamos, es malo nutrición orgánica, es malo control biológico. No, es malo cuando no se usan adecuadamente y no se eligen los mejores materiales. Algunas cosas que hemos visto y que les recomendamos, como están enriquecidos de microorganismos, pues es importante entender que son seres vivos y el mayor enemigo de los microorganismos es la radiación solar y la temperatura que aumenta. Entonces hay que manipular esto de manera lo más temprano posible, por la tarde, para no estar, que no estén expensos las formulaciones que conllevan estos organismos y le demos una mejor condición de vida, porque están vivos los microorganismos, ¿sí? Estas formulaciones composteadas tienen microorganismos y debemos darles una mejor condición. También se sugiere un riego ligero antes de aplicar. Debe haber humedad porque los microorganismos es lo que requieren para tener, vuelvo a repetir, mejores condiciones. De preferencia no nomás al voleo. Ya aquí hice la aplicación y luego se cubrió precisamente para que no estén expuestos al medio. Porque les recuerdo, estos insumos tienen microorganismos, entonces hay que ayudarlos. Si el microorganismo no tiene condiciones de humedad, van a morir. Y lo mismo pasa en el follaje, aquellos que a lo mejor usan bauverias, metarricium, debe haber condiciones de humedad para que funcionen mejor o bien, porque luego la diferencia que no funcionen y pensamos, no, es que el producto no sirve. No, los productos sí sirven. Hay que entender qué necesitan y más cuando se trata de seres vivos. O también se puede hacer un riesgo también después de la aplicación. Lo importante es que estas formulaciones enriquecidas tengan humedad. Aunque sea un breve tiempo, a final de cuentas aquí se va a mantener. ¿Sí? Bueno, ¿y qué viene ahora? Aquí lo puse. Pues hoy por hoy les digo, DASA se ha preocupado por generar nuevos productos y, y estamos evaluando ahora con ellos en aguacate precisamente y esperemos en otros cultivos como las berries, productos para bioestimulación foliar, que tenemos la certeza que van todavía a ser un mejor equipo que con lo que aplicamos nada más al suelo. Se va a complementar esta bioestimulación, no solamente va a ser radicular, sino va a ser a nivel foliar. Entonces, DASA recientemente acaba de
sacar al mercado estas formulaciones y pues ellos les pueden hablar en esta misma charla más acerca de ellos, no sé, de cualquier otro. Nosotros apenas empezamos a aplicarlos, ¿sí? Ya empezamos a hacer un ensayo también de tiempo, de cierto tiempo, de muchos meses que lo vamos a hacer, pero precisamente para ver esto, para ver esos beneficios que creemos que sí los va a haber, porque ya lo hemos comprobado. Bueno, hasta aquí esta breve charla y pues yo quedo a sus órdenes para estas preguntas. Recalco, pues no nos metimos mucho a microbiología, otros factores, porque pues son temas amplios, ¿no? Pero en algún momento ojalá pues haya más tiempo de presentarlos, otros temas con mayor amplitud. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a iniciar lo que es la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Claro. Tenemos a Saúl. Saúl Covarrubias nos pregunta si la dosis de 25 kilos de Nutripel más los 300 mililitros de Calan fue por árbol. Así es, fueron por árbol. Esos son por árbol y los hicimos en dos momentos, en febrero y en junio aproximadamente, ¿sí? Los 2 años, ¿sí? O sea, 2 veces por año. Digo, basándonos en la gráfica que les mostré al principio de una investigación del crecimiento radicular del aguacate. Ok, justamente acaba de contestar la segunda pregunta. Fabián nos pregunta, ¿las dosis usadas fueron usadas cada qué tanto tiempo? Entonces, bueno, ya la contestamos. Sí. Que son 2 veces al año, ¿no? 2 veces por año, así es. ¿Aproximadamente qué intervalo hay entre cada aplicación? Bueno, le digo, más que el intervalo, nosotros nos basamos, vuelvo a repetir, en la investigación previa del doctor Samuel Salazar, donde él nos ilustra claramente, y esa investigación se hizo en Michoacán, se presentó en un Congreso Mundial del Aguacate, precisamente cómo es la dinámica de este flujo de crecimiento. Entonces, ahí le apostamos en esos mayores momentos donde él encontró que había ese mayor crecimiento. ¿Sí? Entonces, ahí está. Perfecto. No sé si tenemos algún interesado en participar. Nos escribe Abimelech. ¿Algún laboratorio que pueda recomendar para hacer el estudio físico, químico y biológico? Bueno, ahí se hizo con un laboratorio, no recuerdo, está en Jalisco. Digo, no es hacer comercial, realmente hay muchos laboratorios confiables, simplemente hay que ver que estén certificados. No sé si sea válido decir el comercial, licenciada Claro que sí. Leticia. Sí, Claro que sí. le digo, hicimos con un laboratorio, más sin embargo, le digo, no demerito a ninguno. Yo generalmente, digo, ay, perdón, trabajo con Fertilab en Celaya, pero hay algunos otros igual de confiables, ¿no? Yo simplemente con ellos, pues tengo algunos años y yo no me pongo muy delicado en cuál laboratorio. Yo con que sea un laboratorio confiable, certificado, me es más que suficiente. Muy bien. Ahí, pues a lo mejor usted nos puede hacer la misma recomendación, maestro. No todos los laboratorios cuentan con la facilidad o la disponibilidad de poder otorgarnos que el microorganismo esté presente, ¿no? Entonces, de eso depende también poder escoger nuestro laboratorio, ¿no? Que cuente con la evaluación, con el registro para detectar ese microorganismo. Sí, también es una realidad, efectivamente, ¿no? La fertilidad nomás típicamente siempre se ha medido en lo físico y químico, que eso prácticamente todo lo hacen. Pero como dice la persona que ahí participó, lo microbiológico luego es lo complicado. No todos tienen este servicio, no todos lo tienen. Fertilab lo tiene, este laboratorio que de repente se me olvidó el nombre ahorita, no recuerdo ahorita, lo tiene, muy poco lo tienen, precisamente por eso hay que indagar. Yo creo que hoy en día la elección del laboratorio nos podemos decidir en internet, buscamos y vemos qué servicios ofrecen.
¿sí? Aquí lo único que yo les aclaro o les comento que los laboratorios que tienen este servicio, lo que carecen luego, yo no he encontrado alguno, no tienen laboratorio de análisis de micorrizas, que eso sería también fabuloso. Simplemente se basan en hongos y bacterias, algunos actinomicetes o actinomicetos, pero de micorrizas también sería fabuloso, pero yo no lo he encontrado. Conozco uno de una empresa que no la voy a mencionar, pero es prácticamente nomás para ellos. Entonces, Ok. sí están en algunos casos limitados, como mencionan, esos laboratorios que podamos elegir para ese tipo de estudios microbiológicos. Adelante. Saúl nos escribe, ¿qué dosis recomienda en nuevas plantaciones de aguacate en establecimiento? Bueno, allí les digo, los ensayos principalmente los hicimos en un huerto ya, pues en un óptimo de más de 10 años, pero considero que podemos, si es una plantación nueva, muy probablemente, les digo, usar hasta la mitad de la dosis de la que hicimos de este huerto ya que tiene 13 años, 12, 13 años. Entonces pudiéramos hacer eso, esa menor dosificación, ¿sí? Para también, obviamente, pues hacerlo económico, pero con resultados similares. Ok. Nos escriben, ¿hay diferencia en vida de anaquel o sabor entre aguacate con manejo convencional contra el manejo sustentable? Yo en lo personal jamás lo he palpado, ¿no? Al menos el sabor. Luego por ahí he visto algunas charlas, pero les digo, creo que el sabor es algo que cada quien lo tenemos y podamos decir me gusta o no me gusta, me sabe más bueno, menos bueno. Vida de anaquel, aunque en este estudio no lo hice, en algunos otros que he realizado, incluso otros colegas de otras instituciones, sí se ha visto una mayor vida de anaquel bajo un manejo orgánico, pero recalco, lastimosamente muchos le tienen miedo al manejo orgánico, pero creo que esto va, no digo que lento, va creciendo y por bien de todos, pero sí en vida de anaquel, en algunos otros ensayos que he hecho, sí lo hemos visto, algunos otros colegas con ensayos que ellos han hecho también lo han evidenciado, pero en sabor, ahí sí, no. ¿Observó diferencias en plagas entre los dos manejos? En plagas, en insectos, no tanto. No, yo considero que no. En enfermedades foliares, sí. Obviamente radiculares, pues no tuvimos. Pues ni en el testigo, realmente. Testigo comercial. Pero vimos menor presencia de roña, ¿sí? Menor incidencia de antracnosis, aunque no fue el objetivo. No lo fue. Pero visualmente, y es claro, porque lo hemos investigado en otros ensayos, hemos visto que cuando aportamos microorganismos y una buena nutrición a la planta, pues el sistema inmunológico y la capacidad de resistir el embate de estos microorganismos es mayor. De plagas no siempre se da porque depende de muchos otros factores diferentes a los microorganismos, pero digo sí en enfermedades foliares. Perfecto. Bueno. Con esto vamos a dar por concluida nuestra plática del día de hoy. En nombre de Novedades Agrícolas DASA, queremos darles las gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y al maestro Pablo Lemos por compartirnos su experiencia el día de hoy en tantos años de investigación que ha logrado. Obviamente no nos queremos ir tampoco sin despedirnos de nuestros distribuidores. Les damos las gracias a nuestros distribuidores por la confianza y porque ayudan a que este tipo de pláticas y asesorías sean posibles, ¿no? Y que puedan hacer llegar esta información tan valiosa que nos acaba de compartir el maestro. Así como él dijo, ojalá podamos hacer ese pequeño cambio con estas acciones.
Pues sin más por el momento, les deseo un bonito día, buenas noches. Les dejamos los datos donde nos pueden contactar. Igual pueden contactarnos también a través de nuestros distribuidores, autorizados o nuestros asesores especializados, ¿no? Buenas noches, muchas gracias.